Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Nosotros muy dispuestos a ofrecerles una de las cotidianas entrevistas que desde aquí solemos mantener con diferentes protagonistas de todo tipo y condición, de todo el territorio provincial, regional y en ocasiones nacional. Hoy nos vamos a centrar en Ellín y en la provincia, y lo vamos a hacer de la mano, en este caso, del primer edil de Ellín, Ramón García, y además, como saben todos ustedes sobradamente, el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Albacete, encargado del tema de economía especialmente. Ramón García, buen día, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días. Muy bien. Imagino que con muchas cosas encima de la mesa, ¿no? Tanto en la Diputación como en Sí, bueno, he pasado ya mi calvario de Semana Santa, mi Vía Crucis en Ellín con la Semana Santa, y también hemos aprobado también hace unas semanas escasamente el presupuesto en Diputación, y no es que estemos más relajados, pero sí que ahora ya, bueno, pues la perspectiva es otra distinta, ¿no? Hay mucho trabajo, porque lo hay, pero sí que es cierto que una vez que nos hemos quitado a nivel local la presión de la Semana Santa y a nivel provincial el de los presupuestos, que bueno, pues la verdad es que nos ha costado un poco de trabajo el poderlo sacar adelante, bueno, pues la verdad es que si no me he relajado, sí con menos temas sobre la mesa. Enseguida vamos a profundizar en esos dos temas que ha sacado para empezar. Antes quiero preguntarle su opinión sobre dos noticias que nos tienen también muy pendientes en otra esfera nacional e internacional incluso. El primero de ellos, le pregunto por su reacción ante esas informaciones que ayer salían a la luz en torno a los denominados papeles de Panamá, que pueden salpicar, usted que sabe mucho de cuentas y de economía, a muchísimas personas de gran influencia en el ámbito internacional. ¿Debemos sorprendernos ya por este tipo de cosas o hemos perdido un poco esa capacidad? Pues yo creo que aún seguimos sorprendiéndonos. La verdad es que cuando salen este tipo de noticias no son de halagado yo creo que de nadie, ¿no? Porque sinceramente, bueno, yo creo que un Estado de derecho y un Estado de bienestar tiene que ser, en este caso, sufragado y compartido por parte de todos, y lo que hacen estas empresas o estas personas en concreto es intentar evadir impuestos para, bueno, pues enriquecerse mucho más de lo que ya tienen. Es triste que tenga que ser así, es triste que por ejemplo tengamos, no sé, o deportistas de élite, o tengamos, no sé, personas muy vinculadas con la cultura o con la política y que utilicen estas artimañas para no pagar sus impuestos como los paga todo el mundo, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos en estos tiempos de crisis que estamos padeciendo. Escuchar esta noticia, pues lógicamente entiendo que el sentir de la calle y el clamor de la calle sea de total rechazo y repulsa, porque bueno, pues la verdad es que hay mucha gente que lo está pasando francamente mal. Llevamos 5 años de crisis, y por mucho que digan los datos macroeconómicos, la realidad de la calle es otra bien distinta, y eso no se palpa en la calle. Y escuchar cómo se evaden millones y millones de euros de impuestos, no solamente en España, sino en cualquier país del mundo, pues la verdad es que no es una noticia que pueda agradar a nadie. Esto debe ser, no sé si decirle la excusa perfecta, pero pues una razón de peso para intentar poner freno desde la política y legislando a este tipo de Totalmente de acuerdo. Además está claro que hay que acabar de una vez por todas con los paraísos fiscales. Lo que pasa es que esos países que llamamos paraísos fiscales, la verdad es que bueno, pues tienen ahí sus gallinas de huevos de oro, y tampoco están muy por la labor, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que la unidad, en este caso de los países europeos y de la comunidad económica y bueno, y del entorno internacional en concreto, debe de luchar y mediar para que este problema se solucione, porque es un problema de muchos miles de millones de euros. No estamos hablando de cantidades, bueno, no sé, cualquier evasión de impuestos, de no haber declarado una pequeña nómina o cualquier cosa. No, estamos hablando de miles y miles de millones que al final, bueno, pues redundarían en beneficio y en bienestar de todos los ciudadanos, no solamente de España, sino del mundo entero. Con el hambre que están pasando en África, imagínate con esas fortunas lo que se podría hacer. Vaya que sí. Ramón, el otro asunto del que le quiero preguntar, el ámbito político nacional. Todo el mundo está, quien más, quien menos, preocupado por lo que pueda pasar. Han pasado más de 3 meses desde las elecciones del 20 de diciembre y en menos de uno tiene que definirse la situación para uno u otro lado, porque el 2 de mayo es la fecha tope para saber si tendremos nueva cita con las urnas o si habrá habido un pacto de gobierno. ¿Usted en qué confía más de las dos opciones?
Bueno, una cosa es lo que quiero y otra lo que realmente vaya a ser, ¿no? Querer, como no, quiero que haya un presidente de gobierno progresista, de izquierdas, y si es Pedro Sánchez, pues lógicamente mucho mejor, ¿no? Porque es el partido al que pertenezco y al que represento. Difícil está, yo lo veo muy complicado, este juego a tres que queremos hacer, lo veo difícil. El otro día hablaba, Pablo Iglesias hablaba del 161 y Pedro Sánchez sumaba a 191. Ojalá y de verdad y al final sean capaces de entenderse, de formar un gobierno, porque lo que está claro es que algo une a los tres partidos y es querer desalojar a Rajoy y al Partido Popular de la Moncloa, ¿no? Y eso es lo que tienen que ver principalmente los tres partidos políticos, luchar en esa dirección y sobre todo para que redunde en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Yo lo veo muy complicado. Yo me gustaría ser más optimista, ojalá y de verdad, y creo que pasado mañana a las 4:30 Jueves. Tienen la primera reunión a tres, ¿no? Y ojalá de esa reunión saliera algo positivo y con visor de poder formar gobierno en los próximos días, que sería lo mejor para todos, ¿no? No soy partidario de unas nuevas elecciones porque además pienso que el resultado electoral sería prácticamente el mismo, con un baile de diputados arriba o abajo muy escaso y que no valdría, o que no supondría para nada, no valdría para nada el hecho de, porque al final las mayorías no existirían, habría que volver otra vez a ese diálogo para buscar un consenso y ya estamos viendo que es muy difícil, ¿no? Salvo que hubiera, no sé, un partido que despuntara, cosa que sinceramente no creo. Entonces, bueno, pues aunque no soy optimista en el caso de llegar a un acuerdo, sí que me gustaría, lógicamente, como te he dicho al principio, que tuviéramos un gobierno socialista, ¿no? Y un presidente como Pedro Sánchez, que creo que se lo ha trabajado, que se lo ha ganado y que ahora mismo podía contar con la confianza de los españoles. Desde su experiencia política y sobre todo de estos últimos meses, ¿cómo se ve ese escenario en el que se está también a nivel nacional? Porque quien más y quien menos en cualquier municipio de nuestro país, desde esas elecciones del pasado mayo, pues ha habido que sentarse, negociar y ceder en muchas cosas. Usted lo sabe, en su pueblo, en Ellín, también en Diputación ha sido necesario y es necesario pues sentarse a hablar y a dialogar en torno a cualquier punto que se lleve a cabo. Esta experiencia, ¿por qué no se traslada tan fácilmente a la esfera nacional? Bueno, no es fácil. La verdad es que ha cambiado mucho el panorama político nacional, pero a todos los niveles, desde el más pequeño como es el municipio hasta el nacional, que es el más amplio, ¿no? Y ha cambiado mucho. En Ellín ahora mismo tenemos 4 partidos políticos, cuando normalmente siempre hemos sido 3. En Diputación, sabes tú que en años hubo 3 partidos, cuando Izquierda Unida entró alguna vez, pero normalmente siempre ha sido Partido Socialista y Partido Popular, y ahora tenemos otra vez 4 partidos políticos, ¿no? Buscar ese consenso no es sencillo, no es fácil, pero lógicamente es mucho más sencillo a un nivel pequeño que a un nivel mayor, ¿no? Luego también en las campañas electorales y durante todo el periodo se dicen muchas cosas que después, bueno, pues cuesta trabajo volver a tragárselas. La verdad es que muchas veces arremetemos unos contra otros y después, bueno, pues parece ser que sentarnos en la misma mesa hay ciertas reticencias y cuesta un poco de trabajo, ¿no? Lo suyo sería eso, lo suyo sería de luego, pues eso, que ese diálogo que se ha conseguido en las administraciones más pequeñas llegar a la mayor, como es la del Estado, ¿no? Pero yo entiendo que no tiene que ser fácil, con unos programas electorales tan amplios. Lo que sí que es cierto es que tenemos que fijarnos en las personas, porque realmente son las que hoy en día lo están pasando mal, ¿no? Y esas personas son las que nos están pidiendo a todos un esfuerzo mayor, si cabe, en buscar un consenso, buscar un entendimiento y formar gobierno. La situación actual no es buena para nadie, porque bueno, pues estamos ya 3 meses en un impasse en el que no salimos de él, vemos que no tenemos una solución inmediata y entiendo la inquietud de la gente, ¿no? Después hay datos, por ejemplo, ayer bajaron las cifras de desempleo, subieron el mes anterior, o sea, eso tampoco entiendo que sea motivo o no, o por culpa, mejor dicho, de que no tengamos un gobierno estable ahora mismo, pero sí que es cierto que a nivel de mercado y a nivel de economía, pues es mucho mejor tener ya formado un gobierno que no estará a expensas ya 3 meses como estamos de que se pueda llegar a un acuerdo. Y sobre todo tras conocerse también, y de nuevo hilamos con lo económico, pues ese incumplimiento del déficit que ha cometido nuestro país y que de alguna manera habrá que reconducir y alguien tendrá que reconducir, ¿no? Sí, pero volvemos otra vez a las famosas herencias. El Partido Popular ha sido muy dado a hablar siempre sobre todo estos últimos años de las herencias recibidas, ¿no?
y ahora veremos a ver si al final dejan el gobierno, qué herencia van a dejar. Lo que no se puede hacer es una política en diferido, como la que ha hecho Mariano Rajoy o la que está haciendo Montoro, mintiendo constantemente y día tras día, ¿no? Yo creo que los españoles, yo creo que ya nos merecemos el que el político digamos la verdad directamente y digamos a los españoles qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y qué es lo que nos puede pasar, ¿no? Porque realmente, bueno, jugar con las cifras del déficit para que ahora después venga otro gobierno o mejor dicho, o le apretemos en cierto modo a las comunidades autónomas que no son responsables de nada y que en cierto modo, y bueno, pues están salvando, por ejemplo, ahora mismo aquí en Castilla-La Mancha, con ese plan de empleo, pues están salvando a muchas familias de ese ahogo económico que están teniendo, pues sinceramente no lo veo de recibo, ¿no? Aquí cada uno tiene que aguantar su vela y en este caso si Montoro y Rajoy se han equivocado, son ellos los que deben de apechugar con ese error. Enseguida vamos a hablar de las cuentas de Diputación, pero antes quiero detenerme unos minutos en Ellín. Y en Ellín lo importante acaba de suceder, lo decía al empezar la entrevista hace bien poquito. Una nueva Semana Santa que es, pues eso, el leitmotiv de cada ellinero año tras año y esa fecha a señalar en todo calendario. Me gustaría que nos contase cómo la ha vivido este año, especialmente como alcalde, y sobre todo pues qué ha dado de sí esta semana tan importante y sobre todo la tamborada y esas citas que siguen ocupando muchísimo protagonismo a nivel pues como turístico. dices, son las primeras que he tenido la suerte de ser alcalde de mi ciudad y la he vivido pues con mucha intensidad. La verdad es que aparte de la preocupación, porque bueno, duplicar prácticamente la población en Ellín, bueno, pues la verdad es que es cuestión de estar pendiente prácticamente hora tras hora de que no pase nada y demás, ¿no? Pero después, bueno, una vez que te cuelgas el tambor o te pones tu túnica de nazareno, esos problemas no es que se te olviden, pero bueno, se quedan casi un poco al margen, ¿no? Después, bueno, pues la verdad es que se ha dado muy bien, la meteorología ha sido fundamental, porque a partir de martes santo por la tarde empezó a mejorar paulatinamente y bueno, hemos tenido una afluencia de visitantes grandísima, las plazas hoteleras han estado al 100%, la hostelería, los hoteles, los comercios han vivido 4 días de mucho movimiento de dinero, que por desgracia son 4 días nada más, pero bueno, bienvenidos sean, ¿no? Y bueno, yo creo que el sentir de la población ellinera después de la Semana Santa es de satisfacción. Yo creo que hemos disfrutado todos de una buena Semana Santa, no han habido problemas más allá de los típicos que se pueden dar en un fin de semana cualquiera en nuestra ciudad y bueno, con eso yo me siento más que contento y satisfecho si al final, bueno, pues mis ciudadanos han participado, han disfrutado y han vivido una Semana Santa intensa. Ramón, estamos encarando ya lo que es, podríamos decir, el último trimestre del primer año de la legislatura que comenzaba pasado junio, que era cuando se tomaba posesión. De todas aquellas cuestiones que, por ejemplo, desde el Partido Socialista en Ellín planteaban entonces como apremiantes, como urgentes, como esos grandes conflictos a encarar en cuanto fuese posible, ¿qué ha pasado hasta el día de hoy? ¿Qué se ha podido hacer y qué todavía está teniendo que retrasarse por diversas cuestiones? Bueno, tenemos muchos proyectos abiertos que están sin cerrar todavía, ¿no? Y uno de los problemas más grandes que hemos tenido y tenemos todavía está sin solucionar, que es el problema del desempleo. Tenemos prácticamente el 30% de la población la tenemos en desempleo y bueno, las cifras del paro mes a mes, un mes suben 200, otra vez bajan 160, son cifras que bueno, que oscilan en esa cantidad, pero realmente no conseguimos bajarlas, como nos gustaría, ¿no? Estamos trabajando en esa línea principalmente porque lo más importante, como te he dicho anteriormente, son las personas y sobre todo las que lo están pasando mal, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tenemos el polígono de La Fuente, que estamos sacando las bases ya para volver a licitar el terreno. Vamos a hacer una rebaja importante en ese terreno. Vamos a crear también una convocatoria no de ayudas o de subvenciones, porque el ayuntamiento económicamente, por desgracia, no está como para dar subvenciones, pero sí de minorar en este caso pues todo tipo de licencias, impuestos de construcciones y demás, con el fin de que haya empresas que puedan estar interesadas en instalarse en nuestra ciudad, o bien otras de Ellín que quieran ampliar su
su empresa en cuanto a terreno y en cuanto a nave industrial, ¿no? Eso es lo más importante que tenemos ahora mismo. Después, bueno, pues hay otro tipo de proyectos como el Tormo de Mirateda, el Museo de Semana Santa, bueno, el Centro de Salud que el día 4, ayer precisamente, ya se abrió la mesa de contratación de los 2 últimos proyectos pequeños, como es el de seguridad, salud y riesgos laborales, que lo ha licitado Diputación para que ya se empiece a ejecutar ese centro de salud. Son cosas que están en marcha, que no son de hoy para mañana, que son de largo recorrido y que queremos llegar con ellas a final de año. Tenemos claro que en Hellín el mayor problema es el desempleo. Por desgracia, Hellín no es un pueblo eminentemente industrial, somos un pueblo más bien de servicios, y yo creo que tenemos que encaminar también esa perspectiva en cuanto al turismo. Yo creo que estamos en un enclave primordial, excelente, estratégico, muy bueno, ¿no? Tenemos una comarca muy amplia como la Sierra del Segura y los campos de Hellín, somos cabecera de comarca, y tenemos un entorno natural que muchas zonas quisieran tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser capaces de explotar todo eso. ¿Cómo? Bueno, pues poniendo en marcha también ese parque arqueológico del Tormo de Mirateda, las pinturas rupestres, y yo creo que haciendo comarca, que yo creo que es muy importante para la comarca como te repito, de la Sierra del Segura y de los campos de Hellín, el estar todos los pueblos unidos, ir en la misma dirección, para dar una oferta turística que pueda ser del agrado de muchos turistas que puedan ir a nuestra zona y que vengan a invertir dinero en nuestra ciudad. A la hora de buscar soluciones a ese tipo de problemas o de ir afrontando esos retos que se van marcando como prioritarios, ¿cómo está siendo trabajar de la mano, en este caso de Izquierda Unida Ganemos Hellín, eso en las conversaciones y en el ver de qué manera se va enfocando todo eso? Bien, yo cuando entablamos negociaciones con ellos para formar gobierno, yo tenía muy claro que no me valía el apoyo de investidura, sino que yo quería que formaran gobierno y tuvieran responsabilidades de gobierno junto con nosotros. De los 11 concejales, exceptuando Javier Morcillo, que es uno de los concejales de Izquierda Unida, y yo, en este caso, el resto eran totalmente nuevos en la corporación, lo que tenía un plus añadido en cuanto a dificultad, porque tenían que tomar contacto con el ayuntamiento. Algunos concejales te puedo decir que prácticamente no habían pisado lo que era el ayuntamiento, entre comillas, ¿no? Todos pisamos el ayuntamiento, sabemos, pero realmente el funcionamiento, cualquier ciudadano ahora mismo, pues lo pones en un equipo de gobierno, incluso en la oposición, y no te creas que es fácil llegar a manejar el entorno en el que se mueve, ¿no? Pero como te digo, ese era un plus añadido de dificultad. Y con respecto a los concejales de Izquierda Unida, pues a mí sinceramente me han sorprendido gratamente los dos, tanto Beatriz como Javier, ¿no? Porque están trabajando, están involucrados en el proyecto. Es cierto que ellos pertenecen a un partido político, nosotros a otro. Existen ciertas divergencias o distintos puntos de vista a la hora de ver algunos asuntos y algunos temas, pero con diálogo se saca todo. Tenemos cierta libertad en cuanto a la votación de lo que son las distintas mociones que se presentan en el Pleno, porque normalmente las mociones suelen ser siempre de un tinte más político que ejecutivo en este caso, ¿no? Y hay mociones que incluso presentamos en conjunto, otras que las presentamos por separado, nos las apoyamos mutuamente, inclusive, por ejemplo, esta última que presentó el Partido Popular con el tema de las diputaciones, Izquierda Unida votó en contra y nosotros nos abstuvimos. O sea que tenemos cierta libertad en ese aspecto, pero en cuanto al día a día y a la hora de ejercer como gobierno no existe ninguna discrepancia y estamos trabajando, yo creo que muy bien. Ya digo, estoy gratamente sorprendido y contento del trabajo que desarrollan los dos concejales de Izquierda Unida, como también mis 8 compañeros de gobierno, lógicamente. Ramón, en el tema de los presupuestos de la Diputación Provincial, ¿qué diría usted que ha sido lo más complicado? Se ha dicho que sí se ha tardado más o menos en sacarlos adelante, pero imagino que detrás de la fecha, sea la que sea, pues hay un trasfondo de mucho hablar, de preparar, de elaborar y luego de negociar también y de discutir cuestiones. ¿Cómo ha vivido usted en primera persona ese proceso de elaborar las cuentas que, como nos va a explicar, imagino, no eran fáciles extensos? Sí, ya te he dicho al principio que no ha sido un proceso complicado porque, empezamos a elaborar el primer borrador de presupuestos prácticamente cuando terminó
la Feria de Albacete. Sabíamos que había un plan de ajuste, porque yo estuve en la anterior corporación y sabíamos que había un plan de ajuste que aprobó el Partido Popular con sus únicos votos a favor. Nosotros votamos en contra en aquel momento. Y ese plan de ajuste, bueno, pues nos obligaba a ciertas cosas, entre otras, bueno, pues no poder utilizar el remanente líquido de tesorería o el superávit que pudiera haber, y era, bueno, pues una atadura importante. Estuvimos haciendo varias consultas al Ministerio. O sea, esto ha sido un proceso largo, porque, bueno, pues el primer borrador de presupuestos, quiero recordar que era del orden de prácticamente los 95 millones de euros. Y ten en cuenta que el presupuesto de gastos se ha quedado ahora mismo en 86, es decir, había que rebajar prácticamente 10 millones de euros de las primeras previsiones que teníamos de todos los departamentos y de los distintos diputados en cuanto a sus áreas les correspondían, ¿no? Y ha habido que trabajar mucho, la verdad es que ha habido que ajustar mucho el presupuesto, eliminar partidas que veamos superfluas. En el capítulo 2 hemos ajustado al máximo todas esas partidas en función del gasto que se había producido anteriormente. Luego teníamos que abordar también un compromiso que habíamos adquirido, como era aportar los 5 millones al plan de empleo, que creo que son los 5 millones mejor invertidos de estos 91 millones que tiene el presupuesto de la Diputación. Y bueno, pues como te digo, ha sido un proceso difícil porque hemos tenido, vuelvo a repetir, yo creo que en mi ordenador tengo ahora mismo del orden de 15 o 16 borradores distintos desde que empezamos a elaborarlo, ¿no? Y después, bueno, pues una vez que estaba prácticamente ultimado, tenía que pasar el filtro de intervención, que es quien tiene que informar y demás, y también teníamos que establecer una negociación con Izquierda Unida Ganemos Albacete, que, bueno, pues no como socios de gobierno, sino como si en cierto modo pues propiciaron la investidura de Santiago Cabañero como presidente y para que gobernara el Partido Socialista. Bueno, pues tuvimos que negociar ciertas partidas. Los 600.000 euros de la mesa social son producto del acuerdo de investidura que se hizo en el mes de junio. Bueno, pues y hay otros asuntos que han quedado ya pendientes para el próximo presupuesto del año 2017, que sí te puedo asegurar que no va a tardar. Vamos a empezar a elaborarlo prácticamente en cuanto termine el verano, porque además tengo muy claro de que tiene que estar presentado en el pleno de Diputación. Sabes que siempre hacemos los plenos el primer jueves de cada mes. Bueno, pues a lo mejor es muy pronto aventurar para el primer jueves de noviembre, pero seguro que el primer jueves de diciembre está totalmente presentado y procuraremos que esté aprobado en esa fecha. ¿Les sorprendió el apoyo de Ciudadanos o también lo? Bueno, Ciudadanos presentaron 4 enmiendas y se le aprobaron 2 de las 4 enmiendas que presentó, y las otras 2, bueno, pues se les hizo ver la imposibilidad de acometerla. Bueno, pero no, nosotros si algo tenemos es que somos muy dialogantes y no nos cerramos en un no rotundo, ¿no? Sino que siempre dejamos una puerta abierta. Y bueno, pues en este caso yo creo que Ciudadanos ha sido coherente con sus propuestas, ha visto que hemos sido receptivos en 2 de ellas y que las otras 2, bueno, pues más adelante podemos ir estudiándolas. Y bueno, pues a mí no la felicité en mi intervención al final. Sabes que agradecí el apoyo de Izquierda Unida Ganemos Albacete y de mis compañeros. No dije nada de Ciudadanos porque no se pronunció en cuanto al sentido del voto hasta que llegó el momento de la votación, pero después sí que le agradecí a Francis su apoyo a su presupuesto. Vamos, que algo sí le sorprendió. Sí, bueno, en principio, bueno, yo es que hasta soy de los que, yo siempre digo que soy como Santo Tomás, sí, que hasta que no toco no creo, ¿no? Y en este caso me pasa igual. Yo hasta que no vi las manos arriba y cuento, cuando cuento es cuando sé si una votación la hemos ganado o no. Me pasa igual que en las elecciones. Las encuestas son una cosa, pero al final lo que cuenta son las papeletas en las urnas, que son los que los ciudadanos quieren. Y eso es lo que al final pues pasaba aquí, ¿no? Por eso no me atreví, en cierto modo, aunque ella votó que sí ya en la comisión, pero no me atreví a darle las gracias en el pleno, porque me parecía un poco, también por mi parte, no sé, un poco prepotente. Es decir, bueno, me vas a votar que sí, ¿no? Sin haberse pronunciado, ¿no? Pero vamos, ya te digo que después, al mismo terminar el pleno, sí que se lo agradecí personalmente. Usted aseguró en reiteradas ocasiones que estas no eran las cuentas que les hubiese gustado aprobar en ningún caso, que se tomaban este 2016 como un año de transición, a la espera de un 2017 en el que sí esperan poder hacer muchas otras cosas, y, por ejemplo, ponían de relieve una y otra vez ese asunto de los planes provinciales de obra, que en 2016 no se van a poder ejecutar, si bien van a cerrar lo que quede por terminar de otros años, que incluso hay de 2012. Pero sí apuntaba un poco que teniendo claras las prioridades, que eran el empleo, la atención a esas personas que más lo están necesitando y también la reincorporación
de esos trabajadores que se vieron afectados por los ERES en consumo, SEPEI e ITAP, pues con esos tres ejes se iba a acometer pues lo que se podía y lo que dejaban las cuentas. Pero hablaban de esa condicionante, de ese plan económico y financiero que se aprobaba el 19 de mayo del año pasado, que son 5 días antes, sí, 4 o 5 días antes de las elecciones ya municipales y autonómicas. Con esta perspectiva que da el paso del tiempo a día de hoy, ¿por qué diría usted que se aprobó ese día ese plan económico y financiero, y desde cuándo cree que se sabía que se iba a aprobar, que se iba a llevar adelante? Bueno, el Partido Popular lo tenía muy claro. De momento que ve la liquidación del ejercicio 2014, sabe que ha incumplido la regla de gasto en casi 7 millones de euros, y las causas estaban meridianamente claras. Una fue los 4.200.000 euros del préstamo que pidieron para la adquisición de la Casa Fontecha, y después también el resto fue pues una cantidad de 1,5 millones de euros prácticamente, que el remanente líquido de tesorería se podía utilizar en este caso para inversiones financieramente sostenibles, y de ese dinero 1,5 millones pues no reunía los requisitos, cosa que tampoco entiendo, porque cuando se sacan proyectos y se aprueban esos proyectos, tienes que saber si realmente adquieren esa condición de financieramente sostenible. Es decir, financieramente sostenible es una inversión que después no te va a generar gasto. Es decir, si yo con ese remanente hago un edificio, no es financieramente sostenible por mucha falta que me haga, sino porque después va a llevar aparejado una serie de gastos de mantenimiento, de gastos personal, etcétera. Financieramente sostenible es el arreglo de una calle, que lo arreglas y ya queda en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, no entiendo cómo el Partido Popular incumplió ese requisito indispensable para poder utilizar ese remanente de tesorería. Y con los planes provinciales, bueno, yo lo tengo meridianamente claro. No concibo para nada la crítica del Partido Popular, entre otras cosas porque ellos han sido incapaces en 4 años ni tan siquiera de terminar los planes provinciales del año 2012. Vamos a tener que terminar durante este año planes provinciales, quedan pocos, pero sí que es cierto que hay que hacerlo, del año 2012, 2013 y 2014. Y de 2015, pues como dije en el Pleno, tan solamente una obra del Ayuntamiento de Fontalvilla de 59.000 euros han sido capaces de contratar y de terminar, ¿no? Bueno, y luego un gobierno que inicialmente en el presupuesto del año 2015 te presupuesta casi 3 millones de euros, 2.900.000, y de esos, paulatinamente, en 3 modificaciones de créditos, deja la partida en 700.000 euros. Bueno, pues tampoco tendría mucho interés en hacer planes provinciales. Realmente, bueno, la verdad es que estábamos en un periodo electoral, en 5 meses prácticamente dilapidaron el presupuesto de la Diputación, concedieron todas las, entiendo que son épocas electorales, pero bueno, concedieron todas las ayudas, todas las subvenciones. El presidente anterior, Paco Núñez, salió en 50.000 fotos entregando subvenciones a diestro y siniestro. Bueno, pues esa era la política de escaparate que hizo el Partido Popular, pero realmente en cuanto a gestión, ahí están los planes provinciales. No han sido capaces ni de terminarlo del año 2012. Por cerrar la entrevista con esa prioridad que marcaban, ¿qué habría supuesto? Porque también en el pleno de aprobación de los presupuestos se habló mucho de esto. Incluso el portavoz del Partido Popular, Constantino Berruga, aseguraba que la culpa no había sido de, por ejemplo, la adquisición de la Casa Perona, sino que la culpa es que ustedes habían priorizado una cosa y que tenían que aceptarla, que era el plan de empleo de la Junta de Comunidades. ¿Qué hubiese supuesto que no se hubiese hecho ese apoyo por parte de la Diputación a ese plan extraordinario por el empleo? Y sobre todo se lo pregunto también desde su mirada como alcalde, por ejemplo, en su municipio, Nellín. Bueno, pues yo creo que también en el Pleno lo dije meridianamente claro, ¿no? Albacete Capital creo que va a dar 935 contratos. En época del Partido Popular, con el plan de Hipoalba Empleo, dio 138. Nellín va a dar 242 de los 38 que dio en su día. Es decir, el Partido Popular hizo 600 contratos de 3 meses que supusieron 1.800 contratos de trabajo, 1.800 meses de trabajo en la provincia. El plan de empleo de la Junta va a dar 6 meses de trabajo a 2.500 personas, que supone 15.000 meses de empleo. Es mucho dinero el que va a entrar en la provincia, son esos 10 millones, más aparte la aportación de los ayuntamientos. Y aparte también, bueno, pues todo el gasto que va a llevar en cuanto a materiales y demás. Yo creo que va a haber, en estos 6 meses que hasta el 31 de octubre que esos planes de empleo van a funcionar, va a ser mucho dinero el que va a entrar en las economías familiares y también en algunas empresas, ¿no?
y yo creo que es de estar contento y satisfecho, y yo firmaría todos los años un plan de empleo para mi pueblo, como el que nos han dado ahora mismo, que pudiera tener trabajo para 242 personas, después el plan de zona rural deprimida, que también nos corresponden otras 120 a 130, con lo cual, bueno, en Ellín, que consigamos hacer en un año prácticamente cerca de 350, 400 contratos, pues la verdad es que viene muy bien en una población que tiene una altísima tasa de desempleo, que tiene mucha gente que ni tan siquiera cobra ningún tipo de prestación, y que esos 6 meses ahora pues les va a valer no solamente para ir recuperando un poco su economía familiar, sino incluso principalmente aquellos que tengan cargas familiares para poder tener 21 meses de subsidio de desempleo. Yo creo que eso es digno de elogiar el esfuerzo que ha hecho en este caso la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, el esfuerzo que ha hecho la Diputación, porque no ha sido fácil meter esos 5 millones de euros en el presupuesto para empleo, y el esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos. Un ayuntamiento como Ellín, que económicamente te puedo asegurar que no estamos en nuestro mejor momento, hemos tenido que aportar prácticamente 700.000 euros a ese plan de empleo. Es mucho dinero, pero de verdad que estoy contento y satisfecho de que ese dinero vaya al final a los que siempre hemos dicho, a las personas y en este caso a los más desfavorecidos. En este sentido, entiende las críticas de algunos alcaldes del Partido Popular que decían que tenían cierto miedo a tener que meterse en un crédito para aportar el dinero para el plan de empleo, que no sabían si luego se les iba a devolver o no, como que no se terminaban de fiar. No, el crédito que pueden pedir, aparte a cero interés, o sea, no van a pagar ni un solo céntimo de euro de interés, está avalado por la resolución de la propia Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, y es la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha la que va a hacer frente a ese posible préstamo que puedan pedir, que eso es en caso de que para los últimos meses no llegue todo el dinero de la Junta y puedan, no sé, tengan que pagar una nómina o dos y puedan entonces pedir ese anticipo, pero anticipo que va avalado por una resolución de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Economía y Hacienda, que es realmente quien va a poner el dinero. Aclarado pues todo en torno a esa preocupación que había en cierto sector. Ramón García, un placer tenerle por aquí hablando de cómo va su pueblo, cómo va la Diputación y sobre todo pues ahora ya un camino mucho más tranquilo con las cuentas aprobadas, aunque de aquí a poco le veo otra vez. Estamos otra vez en la misma. Con las siguientes. Seguiremos pendiente de todo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por su compañía aquí. Ramón García, alcalde de Ellín y vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Albacete, que se ha encargado, pues ya saben, de toda esa área económica y financiera en la máxima institución provincial, nuestro protagonista aquí en los encuentros digitales de La Cerca, que pueden volver a ver cuantas veces deseen en nuestra web www.lacerca.com. Cuídense mucho.